El polvo de Redemption Creek contuvo el aliento aquel día en que Mara Wynne iba a casarse con la ley misma. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Era la joya del pueblo, destinada a lucir del brazo del hombre más poderoso del lugar, Grant Rook, el sheriff. Las campanas de la iglesia anunciaban orden y prosperidad, una vida pulida a golpes por la dureza del territorio de Arizona. Pero el desierto no promete nada, guarda secretos. Y esa mañana, entre el calor que temblaba sobre la arena, apareció una figura espectral. Un hombre con la mirada llena de 10 años de soledad y un corazón que latía por una justicia enterrada. Con un solo beso, estaba a punto de convertir una boda santa en una guerra abierta. El aire en la iglesia comunitaria de Redemption Creek olía a madera de pino de los bancos, a sudor de tanta gente apretada, y al perfume dulce del mezquite y los árboles de palo verde que se colaba por las ventanas. Era 10 de junio de 1883, una fecha marcada a fuego en la memoria de todos. En el altar esperaba Grant Rook, firme como la cárcel que dirigía. Su chaqueta negra hecha a medida tensaba sobre sus hombros anchos, y su colt plateado descansaba en la funda incluso en la casa de Dios, recordando a todos el poder que portaba. Sonreía, algo raro e inquietante, mientras veía acercarse a su novia. Mara Wynne era la imagen misma de la civilización en un mundo salvaje. Vestía encaje y seda traídos desde San Luis, un susurro de elegancia en medio del polvo. Su padre, Cyrus Wynne, el juez, con el rostro grabado por años de decisiones duras y tratos políticos, la llevaba del brazo. Ni el velo lograba esconder el temblor en sus manos, ni la fragilidad casi de porcelana de su piel. Era la novia perfecta para el hombre perfecto según las leyes del territorio. Un matrimonio que sellaría el dominio de los Wynne y los Rook sobre todo el condado. Pastor Reed, con voz grave y calmada, comenzó la ceremonia. Nos reunimos hoy ante Dios y estos testigos para unir a este hombre, Grant Rook, y a esta mujer, Mara Wynne, en santo matrimonio. El pueblo miraba en silencio, rancheros, mineros, comerciantes. Todos sabían que aquello no era solo una boda, era una conquista. La ley de Rook y la influencia del juez se fundían en un solo poder. Si alguien tiene motivo para oponerse a esta unión, entonó el pastor, recorriendo la sala con la mirada, ¿que hable ahora o calle para siempre? El silencio era absoluto, roto solo por una tos en el fondo y el zumbido de una mosca. Era el momento solemne antes del destino, hasta que las enormes puertas de roble se abrieron con un lamento. Todas las cabezas se giraron. Enmarcado por la luz blanca del mediodía, se alzó un hombre que parecía esculpido por el mismo desierto de Sonora. Alto, delgado, vestido con pantalones de gamuza gastados y camisa de algodón raída. Su cabello negro, como ala de cuervo, caía suelto hasta los hombros, sostenido solo por una banda de cuero sencilla. Pero fue su rostro lo que acalló cualquier murmullo antes de nacer. Pómulos altos, mandíbula firme, piel curtida color cobre, y ojos. Ojos tan oscuros y profundos que parecía mirar el alma de todos allí presentes. No llevaba pistola, solo un cuchillo largo en la cadera y una calma peligrosa. Era Apache. La mano de Grant Rook voló instintivamente hacia su arma. Jeb Colton, joven y nervioso, se puso de pie listo para desenfundar. El guerrero Apache avanzó un paso. Sus mocasines no hicieron ruido en la madera. Sus ojos no miraron al sheriff, ni al juez, ni a la multitud boquiabierta. Solo a ella, a Mara. El corazón de la joven golpeó fuerte. No lo reconocía, pero en su mirada había algo antiguo, inquietante, como un recuerdo olvidado que regresa convertido en pesadilla. Cuando habló, su voz seca y ronca resonó hasta el último banco. No he visto a una mujer en 10 años. No era un anuncio al pueblo. Era una verdad lanzada directamente a ella, como un destino inevitable. Grant Rook tensó el gatillo. El chasquido cortó el aire sagrado.
Tienes 3 segundos para largarte de mi iglesia, salvaje, o te mando al infierno. El apache ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían clavados en Mara. Dio otro paso, luego otro. Se movía con una gracia peligrosa, casi felina. Los hombres se tensaron, pero nadie osó meterse. Aquel hombre emanaba algo más viejo que las leyes o las balas. Era como si la tierra hablara a través de él. Se detuvo frente al altar, tan cerca que podía oler el perfume floral de la novia, tan ajeno a su mundo que casi mareaba. Miró más allá del velo, directo a los ojos azules temblorosos de ella. 10 años, murmuró más bajo, solo para que ella oyera. Desde que quemaron el cielo y tiñeron el agua de rojo. Antes de que nadie reaccionara, antes de que el sheriff disparara o el juez gritara, él se movió. Con una velocidad imposible, acortó la distancia. Sus dedos duros rozaron su mejilla y se engancharon en el encaje fino del velo, levantándolo. Él alzó el velo, dejando su rostro al descubierto frente a él y frente a toda la iglesia. Un latido eterno pasó antes de que se moviera. Entonces se inclinó y la besó. No fue un beso tierno, fue como marcar al fuego. Salvaje, dominante, cargado de 10 años de silencio, soledad y rabia contenida. Sabía a polvo del desierto, a salvia amarga y a una tristeza tan honda que le robó el aire. Un murmullo ahogado recorrió el templo. Cyrus Wynn se lanzó hacia adelante, pero ya era tarde. El beso terminó tan rápido como comenzó. El apache retrocedió, sus ojos oscuros aún clavados en los de ella. Giró apenas la cabeza. Su mirada por fin reconoció al sheriff rojo de furia, temblando de rabia. Según la ley de mi pueblo, proclamó con voz firme como un trueno que nadie podía desafiar, una novia reclamada pertenece al que la reclama. Esta mujer ahora es mi esposa. Grant Rook rugió como un animal herido y alzó su revólver. Estás muerto. Pero el guerrero ya se estaba moviendo. Giró con rapidez, levantando a Mara Wynn en brazos como si fuera pluma, sin esfuerzo alguno. No corrió hacia la puerta principal. Se lanzó hacia una ventana grande en un costado de la iglesia, directo contra la luz. Un disparo retumbó, ensordeciendo a todos. Pedazos de yeso saltaron de la pared donde la bala impactó. Mara gritó, enterrando el rostro en el hombro del desconocido. Él cayó afuera entre polvo y grava, sin perder el ritmo. Un caballo apalosa de pelaje moteado esperaba suelto bajo una rama de mezquite. Con una fuerza imposible, subió a Mara sobre el animal y saltó detrás de ella en un mismo movimiento. Clavó los talones y salieron disparados, dejando solo una nube de polvo como despedida. Dentro del templo reinó el caos. Grant Rook quedó plantado en el altar, la cara torcida por una furia ardiente, humo saliendo del cañón de su Colt. Su novia había desaparecido, su autoridad hecha trizas y su boda convertida en cacería. El fantasma del pasado había vuelto y le arrebataba lo que él más deseaba. El mundo se volvió torbellino de polvo, viento y miedo. Mara se aferró al guerrero, su vestido blanco impecable desgarrándose entre ramas espinosas y matorrales de creosota, manchándose con la tierra roja de Arizona. El hombre detrás de ella era puro músculo y calor, una muralla viva. Sostenía las riendas con una mano y la sujetaba con la otra, firme contra su pecho. No montaba como un jinete cualquiera. Parecía parte del animal, moviéndose con él, leyendo el terreno roto como si fuera memoria. Abandonaron el camino en un instante, adentrándose en un laberinto de barrancos y cañones que ningún jinete de pueblo podría cruzar. El Apaloosa avanzaba seguro, bajando taludes y brincando grietas que hacían que el estómago de Mara se encogiera. El sonido de Redemption Creek, gritos, un único disparo, las campanas desbordadas, se desvaneció hasta que solo quedaron los cascos y su respiración agitada. Cabalgaron horas, sin descanso. El sol subió implacable hasta partir el cielo. El vestido de seda no servía para protegerla. Su piel ardía, los labios se le agrietaban, y el corsé elegante que lucía en la iglesia
Ahora era una prisión que le cortaba el aire. El mundo giró y casi cayó desmayada. Justo cuando las piernas le fallaban, él detuvo el caballo. Habían llegado a un cañón estrecho, donde las paredes altas ofrecían un poco de sombra. El apache bajó con movimientos suaves, y sin hablar la tomó para ayudarla a descender. Sus piernas no respondieron tras tanto trotar, y ella casi cayó, pero él la sostuvo con fuerza férrea y la dejó en pie. Retrocedió tambaleando, llevándose la mano al cuello. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», murmuró con la voz quebrada. Él no contestó. Fue al caballo, soltó una cantimplora de cuero, la destapó y se la extendió. Ella lo miró con recelo contra la sed feroz que le quemaba la garganta. Su expresión era de piedra, dura por el viento y los años, solo un destello impaciente en sus ojos. Al final, la sed venció. Arrebató el agua y bebió desesperada, sintiendo alivio en cada trago frío. Cuando terminó, él la tomó de vuelta, bebió también, y luego la observó. ¿De verdad? Miró su vestido roto, su cara enrojecida por el sol, sus ojos llenos de miedo. «Aquí estás más segura que en esa iglesia», dijo ronco. Mara soltó una risa rota, casi loca. «¿Más segura? Me secuestraste de mi propia boda. Apuntaste a mi prometido, a mi esposo». La palabra quedó suspendida. ¿Era Gran Rook su marido? No llegaron a terminar los votos. «No es tu esposo», respondió él, como si leyera su mente. «Es un ladrón, un hombre sin honor». «¡Es la ley!», gritó ella. «Él es el sheriff Grant Rook. Te perseguirá y te colgará por esto». Una mueca amarga, casi imperceptible, se asomó en la comisura de sus labios. «Lo intentará», murmuró. Se dio la vuelta y empezó a recoger ramas secas y matorrales del pie del cañón. Cada movimiento suyo era exacto, contenido. Todo tenía un propósito. Mara Wynne lo observaba en silencio, la mente hecha un torbellino. Ese hombre no era un forajido común. Había algo distinto en él. Una calma solemne que resultaba mucho más inquietante que cualquier amenaza salvaje. «¿Por qué yo?», preguntó con voz más baja, casi suplicante. «Nunca te había visto en mi vida. No te conozco». Él se detuvo, de espaldas aún. ¿No recuerdas a la niña del cabello dorado como el maíz? Aquella que intercambiaba cristales de azúcar por piedras pulidas en la orilla del arroyo. La que no temía al niño apache que la observaba desde los álamos. El recuerdo la golpeó como una pedrada al pecho. Se quedó sin aliento. Volvió a tener 8 años, recién llegada con su padre a Arizona. Su madre aún vivía entonces. Habitaban una cabaña humilde en las afueras, antes de que su padre se convirtiera en juez, y se mudaran a la gran casa de adobe en el pueblo. Y sí, había un niño apache, que solía espiarla junto al arroyo. Nunca hablaban, pero compartían un lenguaje mudo. Ella le dejaba dulces de la cocina y, a cambio, aparecían en la orilla regalos misteriosos. Una pluma de halcón, un trozo de obsidiana con forma curiosa, una cuerda de cuentas talladas a mano, hasta que su padre lo descubrió y le prohibió volver a acercarse, advirtiéndole sobre los salvajes sin alma. Miró al hombre frente a ella, la mandíbula afilada, los ojos oscuros llenos de intensidad. El niño se había ido, pero el fantasma quedaba. «Koda», susurró, como si el nombre emergiera solo, desde lo más profundo de su memoria. Era como lo llamaban los otros niños. Él se giró por completo. Por primera vez, su rostro de piedra se quebró. Había en él una herida tan antigua como dolorosa. «¿Lo recuerdas?», dijo. No fue una pregunta. Decían que tu gente, que todos habían muerto», balbuceó Mara. «Hubo un ataque, una enfermedad. Mi padre dijo que los soldados tuvieron que limpiar el valle». «Limpiar el valle», repitió Koda con amargura, dejando que las palabras se le pudrieran en la lengua. Un término limpio, para una masacre sucia. Se acercó un paso más,
sus ojos clavados en ella. No fue enfermedad, pajarito, fue fuego. Y plomo. Tu sheriff, Grant Rook, no era sheriff entonces, era guía del ejército. Los condujo hasta nuestro campamento de invierno. Conocía los senderos, había comerciado con nosotros, había comido nuestro pan, y aún así, los llevó por unas monedas de plata y la promesa de tierra. El mundo le dio vueltas a Mara, cayó de rodillas. Su vestido, sucio y roto, se desparramó a su alrededor como un sudario. No, susurró. Elias es un hombre justo. Koda negó con la cabeza, su voz baja como trueno contenido. Existe la justicia del hombre blanco, y existe la justicia de la tierra. Rook y tu padre Cyrus Gwyn levantaron ese pueblo sobre las cenizas de mi familia, sobre un mapa que arrancaron del cuerpo aún caliente de mi abuelo. Un mapa que indicaba la ubicación de las viejas minas de plata en la sierra. Se arrodilló frente a ella. Su cercanía era aplastante. Tenía 14 años. Susurró. Me habían enviado a una cueva a cumplir mi visión. Desde allí, los vi quemarlo todo. Vi a Rook parado sobre el cadáver de mi hermana, riéndose. Durante 10 años viví con esos rostros grabados en mi mente. Sobreviví, esperé. Aprendí su idioma, escuché a mineros y tramperos, conocí sus debilidades y observé cómo su pueblo crecía, cómo Rook se convertía en sheriff, cómo tu padre se hacía juez. Alzó la mano y apartó suavemente un mechón del cabello rubio de Mara. Y te observé a ti. ¿Por qué? Lloró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas cubiertas de polvo. ¿Por qué llevarme? Esa venganza es tuya, no mía. Cuando destruyen el clan de un hombre, dijo él con voz quebrada por la emoción, ya no le queda nada, ni pasado, ni futuro. Para recuperar el honor, debe recuperar lo que le fue robado. Rook pensaba edificar su legado contigo, su familia, su descendencia. Pretendía lavar su culpa casándose con la hija del juez, la joya más pura de ese pueblo podrido. Ahora he tomado su futuro, como él tomó el mío. Se incorporó, su sombra cayó sobre ella. Vendrá por ti, y cuando lo haga, traerá consigo su culpa. Vendrá al lugar donde todo comenzó, y ahí se hará justicia. Mara lo miró desde el suelo. El miedo inicial se desvanecía, desplazado por algo peor. Una comprensión que le helaba la sangre. Ella no era rehén, era la pieza clave de una venganza escrita en sangre 10 años atrás. Ella no era una simple rehén, era una pieza más en un tablero que llevaba una década armándose para la última partida de sangre. Mientras tanto, en Redemption Creek, reinaba el desorden. La iglesia se vació como una estampida. Voces rotas, miradas perdidas. Cyrus Gwyn, con el rostro del color de la ceniza, se desplomó sobre un banco, repitiendo en voz baja el nombre de su hija. Pastor Reed hizo la señal de la cruz, sus oraciones de unión convertidas ahora en súplicas desesperadas por redención. Pero Grant Rook ya no era el mismo hombre. El sheriff sereno y firme había desaparecido. Lo que quedaba era una criatura consumida por una furia sin freno. Los ojos se le habían endurecido como piedras frías, y una vena le palpitaba en la sien, como si fuera a reventar. ¡Colton!, bramó su voz, rebotando en las paredes profanadas del templo. Jeb Colton, joven y larguirucho, que siempre lo había mirado con mezcla de temor y admiración, corrió hasta su lado. Ensilla todos los malditos caballos del pueblo. Arma una partida. Quiero a todo hombre que sepa montar y disparar. Se volvió hacia los presentes sin respirar. Trent Hale, tú eres el mejor rastreador. Cole Mercer, Boone Hawkins, van conmigo. Salimos en 10 minutos. Pero... ¡Sheriff!, balbuceó Colton. Ya debe estar lejos. No sabemos a dónde fue. Rook lo agarró por el pecho, acercándolo tanto que sus narices casi se tocaban.
El aliento del sheriff olía a whisky de celebración. Es Apache. Va a ir a las montañas, a los barrancos, lugares donde el hombre blanco no pisa con facilidad. Pero yo los conozco mejor que mi propia casa. Ahora muévete. Lo soltó con violencia, y Jeb Colton tropezó hacia atrás, blanco del susto. Corrió a reunir a los hombres del pueblo. Grant Rook giró hacia el juez. «Alistair», dijo con voz ronca como una amenaza disfrazada de advertencia. «¿Sabes quién era?» Cyrus Wynne alzó los ojos, vacíos. No puede ser. Todos fueron dados por muertos. «No él», escupió Rook como veneno. «Ese chico, Koda, sobrevivió. Debí asegurarme. Debí volver y meterle una bala entre ceja y ceja». Las palabras no sonaban como las de un sheriff haciendo justicia. Sonaban como las de un hombre desesperado por enterrar un pecado viejo. «¿Y qué hago yo?», preguntó el juez, deshecho. «Nada», gruñó Rook. «Te quedas aquí. Calmas al pueblo. Dices que un salvaje secuestró a tu hija. Que la ley se encarga. No hablas del pasado. No mencionas su nombre. No dices Koda Ashfire. Esto es solo un secuestro, ¿entiendes?» Cyrus asintió, como un títere sin cuerdas. Ya no era nadie. En cuestión de minutos, el pueblo entero hervía de actividad. Hombres con escopetas y rifles se reunían con rostros tensos. Ensillaban caballos, llenaban cantimploras, se ajustaban los cinturones de munición. El shock inicial había dado paso a una ira más peligrosa. Su pueblo, sus mujeres, su estilo de vida. Habían sido desafiados. Grant Rook se plantó en las escaleras de The Copper Creek Law, ya sin su chaqueta de boda. Ahora llevaba chaleco de cuero y una capa cubierta de polvo. En brazos, una Winchester lista para la guerra. «¡Escuchad!», gritó, su voz cortando el murmullo. «Ese maldito Apache ha raptado a la señorita Wynne. Le ha escupido en la cara a Dios y a nuestra ley. Hoy cabalgamos, no solo por la hija del juez, sino por cada esposa, cada hermana, cada hija de Redemption Creek. Les mostraremos qué pasa cuando se atreven a tocar lo que es nuestro. Hay $1000 por su cabeza, vivos o muertos, y los pagaré yo mismo. Ahora cabalgamos». Un rugido brotó de los hombres reunidos. No era justicia, era venganza, y cabalgaban como una turba, no como un grupo de la ley. El polvo se alzó tras ellos, ocultando el sol como una tormenta sucia. Jeb Colton cabalgaba al lado de su sheriff. Había visto sus ojos. Había escuchado la rabia visceral en su voz. Esto no era una cacería más. «Sheriff», dijo Colton, intentando sonar tranquilo. «Usted parece conocerlo. ¿Lo conocía antes?» Rook lo fulminó con una mirada tan fría que podría haber congelado el desierto. «Es de los Chiricahua, de los que asolaban este valle, los mismos que el ejército limpió hace 10 años. Yo era explorador de la campaña del general Crook. Vi muchos, todos se parecen. Mentía, y Jeb Colton lo sabía. La forma en que había dicho su nombre en la iglesia. El odio personal. Esto era otra cosa. Pero Colton era un muchacho joven, con esposa y un bebé en camino. Sabía cuándo debía cerrar la boca. El rastreador, el viejo buscador curtido llamado Trent Hale, pronto dio con el rastro. Partía desde la iglesia, claro. Se agachó, examinó las huellas largo rato, y silbó por entre los dientes. «Apalosa, solo uno», gruñó. «Y va descalzo». Trent Hale gruñó mientras se agachaba a revisar las huellas. «Sin herraduras, estilo Apache», masculló. «Y va con 2 a cuestas. Ese animal no va a durar mucho». Levantó la vista hacia el horizonte. «Y que me parta un rayo si no va directo al espinazo del diablo». Un murmullo recorrió la partida. Ese nombre no era ajeno. Era una línea escarpada de cañones traicioneros donde los senderos desaparecían como por arte de magia. Un sitio donde un hombre podía perderse por semanas. Territorio Apache.
un lugar donde la tierra misma se volvía arma para quien conociera sus secretos. Está corriendo hacia su hogar, dijo Gran Rook, con una sonrisa sombría en los labios. Bien. Ahí fue donde maté al resto de su familia. Es justo que ahí muera él también. Espoleó su caballo y el resto lo siguió como una jauría hambrienta. Rook no perseguía solo a un secuestrador. Cabalgaba para borrar un fantasma. Había construido su vida, su poder y su apellido sobre la mentira de que todos los del campamento de invierno habían muerto. La sola existencia de Koda Ashfire amenazaba con desmoronarlo todo. Mara Wynn ya no era el objetivo. Era solo el anzuelo que había obligado al fantasma a salir de la sombra. Y ahora, había que extinguirlo. Para siempre. La cacería por Mara se había convertido en el acto final de una masacre cometida 10 años atrás, mientras el sol empezaba a descender, pintando las paredes del cañón en tonos de fuego, púrpura y sangre. Koda se detuvo finalmente. Había encontrado una pequeña hendidura entre rocas altas, invisible desde el fondo del cañón. Allí, con manos expertas, preparó un fuego sin humo, evidencia de toda una vida huyendo y sobreviviendo. Desolló y cocinó un conejo que había atrapado con una trampa silenciosa y mortal. El olor de la carne asada hizo que el estómago de Mara se encogiera sin que siquiera lo notara. Tenía hambre. Hambre real. Ella se encogía del otro lado del fuego, con los jirones de su vestido de novia colgando como una burla grotesca de lo que había sido. El terror inicial se había disuelto en una mezcla incómoda de miedo, rabia y una curiosidad temblorosa que la asustaba más que lo demás. Todo lo que Koda le había contado chocaba contra lo que había creído toda la vida. Grant Rook, el hombre que la había cortejado con palabras suaves y promesas de estabilidad. Cyrus Wynn, su padre, firme pero justo. ¿Eran realmente los monstruos que él describía? Koda le ofreció un trozo de carne con la punta de su cuchillo. Ella retrocedió por reflejo, pero la necesidad fue más fuerte. Al tomarlo, sus dedos rozaron los de él. Su piel era áspera, pero su mano, firme. Comieron en silencio. Solo se escuchaba el chisporroteo del fuego y el aullido lejano de algún coyote. ¿Por qué debería creerte?, preguntó al fin con la voz baja pero firme. Eres un asesino. Me tomaste por la fuerza. He matado, admitió sin vergüenza con la mirada fija en las llamas. Maté soldados que llevaban los cabellos de mis primos atados al cinto. Maté cazadores de recompensas que venían por mi cabeza. Pero jamás maté por mentiras, ni por codicia. ¿Puede decir lo mismo tu sheriff? Metió la mano en una bolsa de cuero a su costado y sacó un pequeño rollo de piel oscurecido por los años. Lo desató con cuidado y lo extendió frente a ella. Era un mapa, pero no como los del gobierno. Trazado con carbón, teñido con jugo de raíces y pigmentos naturales, mostraba las montañas y valles con una fluidez viva, como si el terreno respirara, y en él, marcado con un símbolo de serpiente enroscada. Una ubicación, bien adentro de las montañas Chiricahua. Este es el mapa sobre el que tu padre y Rook levantaron su imperio, dijo Koda. Señala la mina conocida como el vientre de la serpiente. Mi gente nunca sacó la plata de allí. Para nosotros era el espíritu de la montaña, algo sagrado. Pero sabíamos dónde estaba. Rook lo descubrió cuando venía a comerciar. Y lo quiso. Mara observó el mapa, perpleja. ¿Cómo lo tienes? Este es una copia, explicó él, sin quitarle los ojos. Mi abuelo, el guardián de nuestro conocimiento, dibujó muchos. Este lo repliqué de memoria. El original. Rook lo arrancó del cuerpo de mi abuelo aún tibio. Lo vi con mis propios ojos. La verdad en su voz era algo tangible. Llenaba el aire como una piedra entre ambos. Nada que ver con la arrogancia teatral con la que Rook hablaba siempre. Mi padre, susurró Mara, con el pecho apretado. Él no haría eso. Es juez. Cree en la ley.
Tu padre llegó aquí sin nada, replicó Koda con un tono más suave, como si le doliera por ella. Rook vino a él con el mapa y una propuesta. Necesitaba legalidad. Un funcionario que registrara los reclamos, que firmara los papeles. Wynn lo hizo. A cambio, la compañía de seguridad de Rook, los mismos hombres que marcharon con la caballería, protegían sus tierras y silenciaban preguntas. Juntos construyeron Redemption Creek sobre huesos. Se hizo un silencio largo. «Piensa, pajarito», murmuró él. ¿Nunca te preguntaste por qué un sheriff es el único dueño de la mina de plata más rica del territorio? ¿O por qué ningún buscador de plata en las montañas Chiricahua regresa jamás? La mente de Mara giraba. Recordaba fragmentos de conversaciones, susurros entre su padre y Rook, frases sobre asegurar activos y desalojar intrusos. Y por primera vez, no pudo mirar a ninguno de los dos como antes. Ella siempre había pensado que aquellas charlas entre su padre y Grant Rook trataban de temas legales. Ahora, aquellas palabras tomaban un cariz oscuro, casi amenazante. Recordó las miradas temerosas de las pocas familias mexicanas e indígenas que aún vivían en los bordes del territorio. Cómo bajaban los ojos cuando ella o su padre pasaban cerca. «Necesito descansar», dijo Koda Ashfire, cambiando de tema. Desenrolló una vieja manta de lana y la extendió sobre una piedra lisa, al lado del fuego. Él forzará a la partida hasta el límite. No va a dormir esta noche, pero son hombres de ciudad. Sus caballos necesitarán agua, y ellos... descanso. Dormiremos unas horas, luego partiremos antes de que la luna se esconda. Mara Wynne se tumbó en la manta, cubriéndose con la tela áspera. Estaba agotada, pero el sueño parecía imposible. Cada sombra le parecía una amenaza, cada susurro del viento, un cascos acercándose. Era una prisionera, acostada junto a un hombre al que su mundo llamaba salvaje. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que escuchaba algo real. Grant Rook siempre la había tratado como si fuera una propiedad valiosa. Cada halago suyo sonaba más a evaluación que a cariño, y el amor de su padre siempre había estado condicionado: obedecer, sonreír, comportarse. Pero este guerrero apache, este fantasma del pasado, le hablaba con una franqueza brutal que nadie más se había atrevido a ofrecerle. No trataba de impresionarla ni de poseerla. Le mostraba el mundo tal como él lo veía, un mundo torcido, que lo había forjado como un arma de carne y hueso. Ella lo observaba mientras él afilaba su cuchillo junto al fuego. Sus movimientos eran pacientes, exactos. Su rostro, que horas atrás en la iglesia le pareció temible, ahora le resultaba profundamente triste. Era la cara de un hombre que lo había perdido todo y que solo conservaba una causa ardiendo por dentro. El miedo comenzó a mutar. Se transformaba en algo mucho más complejo. Era una revelación. Había vivido envuelta en una mentira cómoda y bonita, y ahora, la verdad, áspera, desnuda, le afilaba los sentidos desde el otro lado del fuego. Él no era su captor, era su despertador, y Grant Rook no era su salvador, era su carcelero, y ella no lo había visto venir. Cabalgaban durante las horas más oscuras de la noche, cuando el aire era fresco y el cielo se cubría de estrellas como brasas vivas. Koda no tomaba caminos rectos. Iba zigzagueando por los Badlands, cruzando zonas rocosas a pie para no dejar huellas, o guiando al caballo por arroyos rápidos y poco profundos. Mara, con el cuerpo adolorido, montaba en un estado de aturdimiento. Su mente era un torbellino. Justo cuando los primeros tonos del alba comenzaban a colorear el cielo, llegaron. Koda se detuvo frente a lo que parecía un muro de piedra volcánica, impenetrable. Descendió del caballo y le indicó a ella que hiciera lo mismo. Se acercó a un rincón de la roca cubierto de espinas de acacia y ramas de mezquite. Apartó las ramas, revelando una grieta angosta. Apenas cabía un hombre. «¿Dónde estamos?», susurró Mara.
en el lugar donde nací, dijo él, y donde volví a nacer. Entre fuego. Pasó con el caballo a través del hueco. Ella lo siguió, el corazón golpeándole el pecho. El pasadizo corto desembocaba en un cañón oculto, en forma de cuenco. Un mundo secreto, escondido entre montañas. Un manantial brotaba entre las rocas. Alimentaba un bosquecillo de álamos viejos y una pradera de un verde imposible. El aire era fresco. El silencio, total. Era un santuario, pero también un cementerio. Dispersos por el pequeño valle, quedaban restos de lo que alguna vez fue un asentamiento. Las bases circulares de varios refugios aún eran visibles. En el centro, la tierra negra contaba de una hoguera demasiado grande para olvidar. Una cuna quemada, un juguete infantil, un pedazo roto de cerámica. Eso era todo lo que quedaba de aquellas vidas. Este era nuestro campamento de invierno, susurró Koda, como si hablar fuerte profanara el lugar. Caminó hasta el centro del claro. Se arrodilló y apoyó la palma sobre la tierra chamuscada. Aquí vivían 27 personas, mi gente. Mara miró alrededor, y por primera vez, la historia dejó de ser cuento. Se volvió piedra, tumba, verdad. No era solo una historia, era un lugar lleno de almas. Podía oírlas, susurrando entre las hojas del álamo. Un anciano emergió desde la sombra de una cueva baja. Era delgado como un palo. Su rostro, una máscara de cuero arrugado. Los ojos nublados por cataratas. Se apoyaba pesadamente en un bastón. Elder Crowshade, murmuró Koda, con una ternura reverente que Mara no le había escuchado hasta ahora. El viejo alzó una mano temblorosa y tocó el rostro de Koda. El águila ha regresado. Susurró en lengua apache, su voz como el crujido de hojas secas. Luego miró a Mara, y en sus ojos nublados parecía ver más que los de ella. Dijo algo más. Una pregunta. Koda respondió en su idioma. Luego se volvió hacia ella. Pregunta. Si tú eres la que traerá la justicia. Yo... susurró Mara con un nudo en la garganta. No lo sé. No sé qué soy. Koda Ashfire le explicó que Elder Crowshade era el único otro sobreviviente. Aquel día de la masacre había salido a comerciar hierbas con otro clan. Cuando regresó, lo único que encontró fueron cuerpos y cenizas. Desde entonces, se había quedado allí, solo, aferrado a los espíritus de su gente. Años más tarde, un Koda adolescente, flaco como una sombra y loco de dolor, había regresado al lugar. Desde entonces, los dos eran los últimos restos vivos de aquel clan extinguido. Dijiste en la iglesia, comenzó Maragüín con voz temblorosa, que hacía 10 años que no veías a una mujer. Pero seguramente... He visto mujeres. La interrumpió con suavidad Koda. Esposas de buscadores en campamentos lejanos. Mujeres mexicanas en pueblos fronterizos, cuando necesitaba intercambiar cosas. Las vi, pero no eran reales para mí, eran sombras, fantasmas. La última mujer que de verdad vi fue mi hermana, tendida en la tierra, con la huella de una bota marcando su vestido. La última mujer que conocí fue mi madre. Su canto se apagó con una bala de caballería. Desde aquel día, el mundo de las mujeres, de las familias, de la ternura, desapareció. Era un idioma que ya no sabía hablar. La miró con intensidad, y Mara sintió que esa mirada le calaba los huesos. Cuando te vi de pie en ese altar, a punto de entregarte a él, fuiste la primera mujer en 10 años que no era un fantasma para mí. Eras real, y estabas a punto de convertirte en su futuro. El futuro que él me arrebató. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Aquella frase que en la iglesia le había sonado salvaje, ahora tenía un peso insoportable. No era que él no hubiera visto mujeres, era que ya no podía imaginar un mundo donde esas mujeres pudieran formar parte de su vida. Ese derecho también se lo habían robado. Elder Crowshade le hizo una seña para que se acercara.
Tomó sus manos con las suyas, huesudas y secas como ramas. Estudió su rostro. Murmuró unas palabras en lengua apache. Dice que tienes los ojos de un halcón, pero el corazón de una paloma, tradijo Koda, y que el halcón debe enseñar a la paloma a volar, en la tormenta que se avecina. De pronto, un canto agudo de ave cortó el aire desde los riscos. 2 notas cortas, una larga. Era una señal. Koda se transformó al instante. El narrador triste desapareció. En su lugar, emergió el guerrero letal. «¡Están aquí!», dijo, su voz seca como piedra. «Rook es más rápido de lo que pensé. Fue hasta una grieta en la roca, donde tenía escondido un rifle Winchester, muy por encima de las carabinas viejas que traía la mayoría de la partida. Revisó el arma con rapidez, sus movimientos precisos. «Quédate aquí con Elder Crowshade», ordenó a Mara. «Permanece en la cueva. Y no hagas ruido. ¿Qué vas a hacer?», gimió ella, una oleada nueva de miedo agolpándose en su pecho. Esta vez, no era miedo por sí misma. Era por él. Él ha regresado al mismo lugar donde cavó la tumba. Yo voy a enterrarlo en ella. Y sin hacer más ruido que el viento, Koda Ashfire desapareció del cañón oculto. Dejó a Mara con el anciano. Y con los fantasmas. Su corazón golpeaba como un tambor. Aquel santuario estaba por convertirse en campo de batalla. En lo alto del risco, Gran Rook observaba el laberinto de cañones. Bajo el catalejo, una sonrisa torcida en los labios. Tren Hale, el rastreador, había cumplido su palabra. El rastro se perdía cada tanto, pero sus instintos lo habían guiado hasta ese punto exacto. Los acantilados sobre el antiguo campamento apache. «Está ahí abajo, sheriff», escupió Tren Hale, arrojando un escupitajo de tabaco. «Como zorro en su madriguera. Lo tenemos acorralado». «Perfecto», gruñó Rook. Se volvió hacia los 2 docenas de hombres que lo seguían, rostros quemados por el sol y la fatiga. «Extiéndanse por todo este borde. Quiero rifles cubriendo cada ángulo del claro. Nada se mueve ahí abajo sin que lo vean. Si ven al apache, disparen a matar. Quiero a la chica con vida si es posible. Pero él muere. Sin excepción». Los hombres se desplegaron tras rocas y arbustos, rifles listos, brillando bajo el sol. Estaban seguros. Eran más. Tenían altura. Se creían los cazadores. Estaban equivocados. En el fondo del cañón, Mara y Elder Crowshade se refugiaron en la oscuridad de la cueva. El anciano, sorprendentemente sereno, se sentó a cantar con voz baja, un rezo antiguo a los espíritus del lugar. Pero Mara estaba aterrada. Podía oírlo todo, el roce de botas sobre piedra, órdenes susurradas, el clic metálico de rifles cargándose. Estaban rodeados. Koda estaba solo, contra todos. De repente, un disparo rasgó el aire. La bala rebotó junto a la entrada oculta. Un grito estalló desde lo alto. Un sonido espantoso, gargajeante, seguido por el golpe sordo de un cuerpo al caer desde gran altura. Silencio. Los hombres del borde se miraron unos a otros, perplejos. La confianza tembló. Ese disparo no vino desde abajo, vino desde detrás. ¿De dónde salió eso?, bramó Rook buscando entre los riscos. Otro disparo, otro grito, bruscamente silenciado. Los hombres empezaron a disparar a ciegas hacia las rocas. Las balas rebotaban sin rumbo. El pánico. Ya empezaban a apretarles la garganta. No era un asedio, era una trampa. Koda Ashfire no estaba en el fondo del cañón. Había trepado por una serie de salientes y grietas que solo él conocía, rodeando la línea enemiga desde el otro lado. Era un espectro entre las piedras. Disparaba, desaparecía en una grieta. Y luego surgía 100 metros más allá. Conocía cada sombra, cada eco, cada juego de luz y viento. No luchaba en la tierra, luchaba con la tierra. «¡Está aquí arriba con nosotros!», gritó Jeb Colton, la voz quebrada. «¡Nos está cazando!».
El rostro de Grant Rook era puro odio. «Es uno solo. Mantengan sus puestos y disparen a todo lo que se mueva». Pero los hombres ya no eran soldados. Eran presas. Disparaban a sombras, malgastaban municiones. Koda, con su precisión paciente y mortal, los estaba desarmando uno a uno. No buscaba matarlos a todos. Buscaba herir, inmovilizar, sembrar el caos. Un grito rasgaba el aire cuando una bala reventaba una rodilla. Otro hombre caía con un disparo en el hombro. Los cazadores se habían convertido en presas, y el miedo los carcomía. En la cueva, Mara Wynne escuchaba aquella sinfonía de guerra, el crujido firme y certero del Winchester de Koda, contra los disparos torpes y desesperados de la partida. Elder Crowshade no dejaba de cantar. Su voz, como un rezo antiguo, se fundía con las piedras. Mara sabía que no podía quedarse escondida. Las palabras del anciano retumbaban en su mente. El halcón debe enseñar a la paloma a volar en la tormenta. Miró alrededor. En un rincón de la cueva había un pequeño montón de cosas de Koda. Herramientas, hierbas secas y algunos objetos rescatados de las ruinas. Entre ellos, una caja de yesca y varias tiras de tela empapadas en brea. Antorchas de señal. Una idea desesperada y temeraria se encendió en su mente. Mientras la batalla rugía arriba, salió de la cueva agachada. Corrió hacia el centro del cañón, donde los viejos álamos se alzaban silenciosos. Los árboles, secos en su base, estaban rodeados por hojas muertas y hierba seca acumulada por años. Todo era leña esperando una chispa. Trabajó con manos temblorosas. Golpeó el pedernal contra el acero, creando chispas que cayeron sobre un trapo carbonizado. El trozo brilló. Ella sopló hasta que ardió, encendiendo una tira cubierta de brea. La llama estalló, densa y apestosa. Mientras otra ronda de disparos estallaba en los riscos, Mara lanzó la antorcha al lugar más seco del suelo. El fuego cobró vida al instante, rugiendo entre las hojas secas y abrazando los troncos como serpientes de humo. Una humareda negra y aceitosa subió como un monstruo, tapando el cielo. En lo alto, los hombres tosían y escupían, cegados por la cortina de humo. «¿Pero qué demonios es eso?», gritó Colton, atragantado. «¡Es la chica!», bramó Rook, comprendiendo. «Está ayudándolo. Está incendiando el campamento». El humo era la cobertura perfecta. Bajo aquel manto gris, Koda abandonó su posición oculta y regresó al cañón sin ser visto. Mara lo esperaba junto a la entrada de la cueva, con el rostro manchado de hollín y los ojos abiertos por el miedo. Y algo más. Valentía. Él la sujetó del brazo, los ojos ardiendo con una emoción indescifrable. «Te dije que te escondieras», le reprochó. «La paloma está aprendiendo a volar», respondió ella, temblando pero desafiante. No había tiempo para más. El fuego se expandía. El humo no duraría mucho, y Rook, furioso y desesperado, no tardaría en descender. Koda la llevó hacia el fondo del cañón, detrás de un derrumbe que ella no había notado. Allí había una grieta, un pasadizo oculto. «¡Corre!», le ordenó, empujándola. «Sigue este túnel. Te llevará al otro lado de la montaña. Camina con el sol a tus espaldas. Encontrarás agua». «No voy a dejarte», gritó ella. «No es una elección», respondió su voz dura como el pedernal. «Mi pelea es con Rook, y termina aquí. Te he llevado hasta este punto. Ahora, tú debes salvarte». Le puso algo frío y duro en la mano. Era su cuchillo. «Si te encuentran, no dejes que te lleven. Tu vida es tuya». Luego se volvió hacia la entrada del santuario, donde el humo aún se retorcía como serpientes. Grant Rook, seguido por Colton y los pocos hombres que aún podían luchar, ya descendían por el risco. Sus rostros, iluminados por el fuego, parecían demonios saliendo del infierno. «¡Koda, no!», gritó Mara. Pero él ya no estaba. Se había fundido en las sombras y el humo. Iba al encuentro del hombre,
que había destruido su mundo. El ajuste de cuentas final había comenzado. Mara Wynn quedó congelada a la entrada del túnel de escape. El cuchillo de acero frío de Koda pesaba como plomo en su mano. La orden de correr aún resonaba en su mente, pero algo más fuerte la impulsaba. Las palabras del anciano seguían palpitando en su pecho. El halcón debe enseñar a la paloma a volar en la tormenta. Una paloma se perdería en la oscuridad, pero un halcón volaría directo hacia el fuego. Apretando con fuerza el cuchillo que Koda Ashfire le había entregado, Mara Wynn se volvió. El cañón ardía como un infierno antiguo. Los viejos álamos brillaban como antorchas en el crepúsculo, proyectando sombras que danzaban salvajes, haciendo que las piedras parecieran moverse solas. A través del humo negro, vio a los últimos miembros de la partida. Antes cazadores altivos, ahora eran solo un grupo de hombres asustados. Grant Rook estaba entre ellos, su rostro una máscara de rabia. Pero en sus ojos había miedo. Estaban rodeados de fantasmas. «¡Sal y enfréntame, cobarde!», bramó Rook, la voz desgarrada. Una voz calma le respondió, surgiendo como un eco desde el humo mismo. «Estoy aquí, Rook, entre las cenizas de la familia que tú masacraste». La voz sin cuerpo desestabilizó a los hombres. Uno gritó, disparando su revólver hacia las sombras. Le respondió el silbido de una cuerda tensa. Una flecha le brotó del pecho. Cayó sin emitir sonido alguno. «Sheriff, tenemos que salir de aquí», suplicó Jeb Colton, pálido como la cal. «Esto no es normal». «Nadie se mueve», gruñó Rook, acorralado y peligroso. «Es solo un hombre». Como si lo invocaran, Koda emergió del humo. Solo llevaba un cuchillo. La hoja brillaba a la luz del fuego. Se detuvo a unos 20 pasos, su mirada fija únicamente en Rook. «Ahora eres tú y yo, ladrón», dijo, con voz baja y firme. Rook alzó su arma. «Así termina esto, salvaje». Disparó. Pero Koda ya era un borrón en el aire. La bala solo levantó tierra. Antes de que pudiera disparar de nuevo, otro disparo rompió el silencio. Pero esta vez, no vino de Koda. Fue Jeb Colton, que apuntaba al cielo con su pistola. «Ya basta, sheriff», dijo con voz temblorosa. «Esto no es justicia. Esto es asesinato». Rook lo miró sin entender, paralizado. Ese segundo de distracción fue fatal. Koda se lanzó como un rayo, y ambos cayeron al suelo. Un choque primitivo hecho de odio, tierra y puños. El revólver de Rook voló lejos. El combate cuerpo a cuerpo era brutal. Mara vio el revólver Peacemaker abandonado, cerca del fuego. Salió de su escondite, se lanzó hacia él, lo tomó. Era pesado, extraño en sus manos, pero lo levantó. En ese instante, su padre, Cyrus Wynn, irrumpió en el claro, seguido por algunos hombres del pueblo. «Isabel, aléjate de él», gritó al verla tan cerca del enfrentamiento. Ella giró el arma y lo apuntó a él. «Él me lo contó todo», dijo, su voz alta, clara sobre el rugido de las llamas. «La masacre, el mapa robado, la sangre con la que tú y Rook levantaron este pueblo». El rostro del juez se desplomó. Su culpa quedó desnuda ante todos. Los hombres que lo acompañaban lo miraban, comprendiendo por fin la verdad de todo lo que había ocurrido ese día. La distracción le dio a Rook una oportunidad. Consiguió inmovilizar a Koda y alzó su cuchillo para asestar el golpe final. «¡Elías!», gritó Mara. Él dudó. Volteó hacia su voz. Fue el último error de su vida. Con un movimiento feroz, Koda revirtió la posición, derribando el cuchillo y sujetándolo con su hoja sobre la garganta del sheriff. «Díselo», gruñó Koda, el rostro a centímetros del otro. «Confiesa lo que hiciste aquí». Rook le escupió en la cara. Con un rugido desesperado trató de liberarse. Buscó su cuchillo caído. El estallido del Peacemaker resonó en el cañón.
Mara Wynne se mantuvo con el brazo extendido, humo saliendo del cañón del arma. Grant Rook se quedó rígido, una expresión de sorpresa absoluta en su rostro, y un círculo oscuro ensanchándose en su pecho. Cayó, y no volvió a levantarse. El silencio fue total. Solo se oía el chisporroteo de las llamas. Koda se levantó con lentitud, el pecho agitado. Miró el cuerpo de Rook, y luego a Mara, que aún sostenía el arma, firme. El ajuste de cuentas había terminado. La justicia, aquella que venía del fantasma del pasado y de la mano de la novia, por fin había llegado a Redemption Creek. Al final, no fue la bala de un guerrero la que acabó con el sheriff corrupto, sino la de la mujer a la que él intentó poseer. La muerte de Grant Rook y la confesión pública de Cyrus Wynne derribaron por completo la telaraña de mentiras que sostenía aquel pueblo. Redemption Creek se vio obligada a mirar de frente a su pasado ensangrentado y comenzar de nuevo, sobre los cimientos crudos de una verdad dolorosa, pero al fin verdad. La historia de Koda Ashfire, el último guerrero de su clan, y de Mara Wynne, la hija del juez, se convirtió en un susurro eterno entre las colinas del territorio de Arizona. Lo suyo no fue un amor sencillo, ni romántico. Fue un tapiz complejo, tejido con hilos de venganza, justicia y dignidad. En una tierra donde la ley siempre llegaba tarde, si llegaba. Eran dos almas opuestas, nacidas en mundos distintos, pero unidas por una masacre de hace 10 años. Y en medio del caos se reconocieron. En el dolor, en la pérdida, en la fuerza. ¿Qué fue de ellos? Algunos cuentan que se desvanecieron entre las montañas, eligiendo el silencio de la soledad antes que el ruido del mundo de los hombres. Otros dicen que cabalgaron hacia el norte, buscando un rincón donde el pasado no dictara el resto de su vida. Sea cual sea la verdad, su historia quedó como una advertencia grabada en piedra. En el viejo oeste, la justicia no siempre se hallaba en un estrado. Y el amor, a veces, florecía entre las brasas del odio. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.